KRQE, Noticias en Español. Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQE News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. La policía está buscando a un hombre que hizo varios crímenes violentos. Primero, robó un negocio, invadió 3 hogares, robó vehículos, secuestró a personas y le disparó a un espectador. La serie de crímenes comenzó alrededor de las 11:30 de la noche. El sospechoso robó una camioneta blanca del negocio e incluso le disparó a un espectador antes de salir. La policía todavía está tratando de encontrar al sospechoso y determinar un posible motivo. There was a lot of unknowns at the times because separate calls were coming in at separate times in separate areas of the city. Después de que robó el pickup blanco, lo chocó. El sospechoso entró a una casa cerca de Elm Street y Taxton Avenue, donde la policía dice que secuestró a una mujer y manejó con ella durante 2 horas antes de quedarse sin gasolina y dejarla ir. La otra invasión en el hogar ocurrió cerca de Willow Run Drive. El sospechoso tiró un disparo aterrorizando a una familia y saliendo en su Honda blanco. Según la policía, después tiró más disparos a 2 mujeres que ponían gasolina en Carlisle y Gibson antes de secuestrarlas, pero eventualmente las dejó ir. La escena final del crimen ocurrió en Chama Street noreste. El delincuente se metió a un garaje antes de salir en un Prius plateado del dueño. La policía localizó al sospechoso en ese auto y lo persiguió mientras conducía por el camino equivocado en la I-40, pero eventualmente escapó. Esta mañana la policía localizó el auto en el Pino Yards de la ciudad, con las llaves aún en el encendido, pero el sospechoso no estaba ahí. Last thing we know is he must have left on foot at that point. Officers looked throughout that area and have been unable to locate him. We are following up on leads on who this individual could be, but it's just really unclear at this point. Un par de personas sufrieron lesiones, pero se esperan que estén bien. Investigarán el Prius a ver si encuentran huellas o ADN del sospechoso. El sospechoso es describido como un hombre hispano de unos 5 pies 8 pulgadas y peso de 200 libras. Si tiene alguna pista sobre este sospechoso, llame al 242-COPS. El hombre acusado de disparar a un policía del estado cerca de Cedillo Hill permanecerá en prisión hasta su juicio. Your Honor, at this time, Mr. Elledge is going to waive his right to a hearing in this matter. La policía estatal dice que Caleb Elge y Alina Martínez dirigieron a un oficial en una persecución de Edgewood a Cedillo hace 2 semanas. El oficial forzó al coche contra una barandilla cuando la policía dice que Elge abrió fuego. Elge y Martínez fueron arrestados al día siguiente en McIntosh. Los fiscales presentaron una moción de detención previa al juicio, diciendo que es demasiado peligroso para ser liberado de la cárcel. Uno de los 2 adolescentes acusados de asesinato en un salón de masajes permanecerá en la cárcel hasta su juicio. Juan Carlos Hernández, de 19 años, es acusado de tratar de robar el Wonderful Massage por la calle Manuel cerca de San Mateo el 24 de enero con Jorge Rivera Ramírez, de 18 años. Un tiroteo ocurrió entre los 2 adolescentes y el propietario Si Huin Feng terminó muerto. Hoy, el Estado dice que le pide a un juez que mantenga a Hernández detrás de rejas hasta el juicio, argumentando que aunque no tiene antecedentes penales, este caso fue de naturaleza violenta. El fiscal dijo que la mujer fue arrestada dentro del negocio por su cabello, dejando mechas de pelo en el piso y le dispararon 10 veces. La defensa argumentó que por carencia de antecedentes no penales a su corta edad debe ser liberado. El juez acordó con el Estado otorgando la moción de detención previa al juicio. Obviously, it ended up in the death of an individual violently, and I think that's of great concern to the court. El Estado también señaló que Rivera Ramírez admitió ante la policía que el par había robado previamente a otros salones de masaje. Según la policía, permanece en custodia en el hospital.
El proyecto ECHO de la Universidad de Nuevo México está lanzando un nuevo programa para impulsar las tasas de vacunación en las comunidades rurales. El programa ayudará a mejorar la confianza en la vacuna, en enseñar a los trabajadores de salud de primera línea técnicas de escuchar, entrevistar, motivarles y mensajes efectivos. También aprenderán a ayudar a los clientes a encontrar lugares de vacunación y transporte. La primera sesión del programa es 2 de marzo de 8 a 9 a.m. Las sesiones continuarán cada primer y tercer miércoles hasta septiembre. Una mujer local está utilizando TikTok para llegar a los jóvenes nativos de una manera divertida pero informativa. Nasheen Sleuth comenzó a utilizar TikTok como una forma de pasar el tiempo durante la pandemia, pero luego creó el personaje Auntie Mayasi. Ella utiliza al personaje para compartir sobre su cultura, hablar de temas sensibles y dar recursos a la juventud nativa americana y mezclar risas con aprendizaje. To learn a little bit and to laugh a little bit. And I mean, that's the best combination. If we can laugh a little bit about while we're learning something, then that's great. Sus videos se han vuelto virales, acumulando cientos de miles de vistas y millones que les dan me gusta. Ella está trabajando con diferentes organizaciones para dar anuncios de servicios públicos en TikTok y planea seguir utilizando la plataforma para llegar a la juventud nativa. La inscripción para el programa de repollo del tercer grado de Body Plants esta primavera ya está abierta para los niños de Nuevo México. El programa gratuito enseña a los estudiantes sobre la ecología y los ciclos de vida de las plantas mediante el cultivo. Los maestros o los padres pueden registrar una clase completa o estudiantes individuales. La fecha límite para eso es el 21 de marzo. Los repollos se enviarán por correo junto con las instrucciones de siembra, cultivo y cosecha. Un estudiante de cada estado participante ganará una beca de $1,000 por el repollo mejor. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:06 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.